Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia del cacao en Ecuador, una auténtica montaña rusa, con una subida meteórica y una caída en picado que la verdad nos enseña mucho más que el simple precio de una materia prima. A ver, situémonos en 2024. El ambiente en el mercado mundial del cacao es de euforia total, un optimismo increíble. Y para Ecuador, bueno, parecía que empezaba su gran momento, su edad de oro. Los precios se fueron por las nubes. Hablamos de más de $12.000 por tonelada, una auténtica locura. Una cifra récord que, claro, alimentó el gran sueño de Ecuador, convertirse en una superpotencia del cacao. La promesa era transformar el mercado y, por supuesto, la vida de muchísima gente. Pero claro, ya se sabe lo que pasa en las montañas rusas. Después de una subida así de espectacular, pues viene una caída. Y esta fue de verdad dramática. El sueño del cacao se convirtió en pesadilla y además muy pero que muy rápido. Fijaos, para marzo de 2026, apenas un año y pico después, el precio se había desplomado. Estaba en $3.336. Es una caída de casi el 60% en un año. El mercado, lógicamente, estaba en shock total. Y aquí viene la gran pregunta, claro, ¿cómo es posible que pasara algo así? Pero, y esto es lo más importante de todo, ¿qué nos cuenta esta historia sobre la riqueza, sobre la pobreza? O sea, ¿cómo afecta de verdad a la gente de a pie un boom como este? Pues eso es justo lo que vamos a ver. Claro, para entender bien este batacazo, primero hay que entender cómo fue la subida. Porque Ecuador no llegó a lo más alto por pura suerte, que va, tenía un plan, y era un plan muy ambicioso para dominar el mercado. Ojo a estas cifras, porque aquí está la clave de todo. Las proyecciones eran una pasada, la verdad. El objetivo era súper claro, adelantar a Ghana como segundo productor del mundo para la campaña del 26-27, y a partir de ahí a por las 800.000 toneladas para 2030. Vamos, un plan para comerse el mundo. Y lo interesante es que los expertos lo veían clarísimo. Por ejemplo, Iván Ontaneda, que es de la Asociación de Exportadores, lo dijo sin rodeos. Ecuador era sinónimo de estabilidad. Justo lo contrario que sus competidores en África, que eran mucho más volátiles. Parecía, de verdad, la apuesta ganadora. ¿Y cuál era su as en la manga? Pues en gran medida una palabra: agroforestería. A ver, en vez de los típicos monocultivos que agotan la tierra, Ecuador apostó por un modelo mucho más sostenible, mucho más listo, la verdad. Y en esta imagen se ve perfectamente la diferencia. Es que son dos mundos. Por un lado, el modelo de Ecuador, con la agroforestería. El resultado: mayor rendimiento, unos 800 kilos por hectárea y, sobre todo, mucho más resistente a las enfermedades. Y por otro lado, el modelo de África Occidental. Monocultivo, menor rendimiento, unos 500 kilos y muy vulnerable a plagas que estaban haciendo estragos. Con este panorama, cualquiera diría que Ecuador era imparable, ¿verdad? Pues no, porque de repente el mercado mundial dio un giro radical, de 180 grados. Vamos a ver cómo se vino todo abajo. Y así, de la noche a la mañana, a principios de 2026, todo saltó por los aires. Las reglas del juego cambiaron por completo. De repente, los productores de Ecuador se vieron en un escenario que nadie, pero absolutamente nadie se esperaba. Para hacernos una idea del tamaño del tortazo, basta con mirar este gráfico. El valor de las exportaciones se hundió un 57%. Y esto en solo un año, ¿eh? De enero de 2025 a enero de 2026. Una caída en picado, vamos. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué narices pasó? Pues fue la tormenta perfecta. Por un lado, la producción en África empezó a recuperarse. Por otro, el mercado corrigió esa burbuja de especulación que se había creado. Y para rematar, algo tan simple como que el chocolate se había puesto tan caro que la gente dejó de comprar tanto. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque vamos a dejar un poco de lado los números del mercado y a centrarnos en lo que de verdad importa: el impacto social, el impacto en la gente, de toda esta locura económica. Claro, aquí llega la pregunta del millón. Con toda esa millonada entrando al país durante el boom, lo lógico es pensar que la vida de la gente mejoraría un montón, ¿no? Que la pobreza bajaría. ¿Pero pasó eso de verdad? Pues mira, resulta que hay un estudio de la Universidad Agraria de Ecuador, publicado justo en plena crisis en 2026, que se hizo exactamente esa misma pregunta. Se pusieron a investigar qué relación real había entre las exportaciones y la pobreza. Y la conclusión es para quedarse de piedra, la verdad. Lo que encontraron es que, a pesar de todos esos ciclos de auge, de esos miles de millones de dólares que entraban, pues nada de eso había servido para reducir la pobreza de forma significativa. Las palabras textuales del estudio son demoledoras, ¿eh? Dicen que no encontraron ninguna relación causal significativa.
O sea que el dinero del boom, por el motivo que sea, simplemente no estaba llegando a la gente que más lo necesitaba. No estaba goteando hacia abajo. Esto, que parece tan raro, tiene un nombre en economía. Se conoce como la maldición de los recursos. Es una paradoja, sí, pero muy real. La idea de que ser un país súper rico en recursos naturales, como petróleo o cacao, puede acabar siendo, pues eso, una maldición para su desarrollo a largo plazo. Y en el caso de Ecuador, ¿por qué pasa esto? Pues el estudio señala varios problemas de base, problemas estructurales. Primero, que la economía depende demasiado de muy pocas cosas. Segundo, que no se diversifica, no se crean otras industrias. Y tercero, y quizá lo más importante, que los sistemas para repartir esa riqueza que se genera, pues son muy débiles, no funcionan como deberían. Así que todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta bastante potente. La historia del cacao en Ecuador es una lección clarísima. Tener muchos recursos naturales no es la panacea, no es una varita mágica para acabar con la pobreza. Entonces, si esa no es la solución, ¿cuál es? ¿Cuál es la fórmula para que el desarrollo llegue de verdad a todo el mundo? Ahí queda eso.